Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Esta programación la vamos a dedicar para analizar lo que en este momento significa un trabajo que tiene que desarrollarse a nivel de la Asamblea Nacional y que comprende el ejecutar a través de un proyecto, de varios proyectos de leyes que ha sido enviado por el presidente de la República en el ámbito fundamentalmente de la seguridad, de implementar la decisión de la ciudadanía que la realizó en la consulta popular. Estas leyes que fueron enviadas ya para conocimiento de la Asamblea, está corriendo un plazo, acordémonos que son 60 días para que sean implementadas, y la Asamblea Nacional determinó ya una comisión especial que tiene que implementar las mismas para que esto se ejecute. No se olviden que la programación Frente al Personaje está en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, también en Instagram y también en Spotify. Ayúdennos suscribiéndose al canal, dennos sus likes y también sus comentarios son importantes para solventar y para seguir enriqueciendo el contenido de esta programación. Este programa también se retransmite por Radio Metropolitana 1240 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y con una entrega puntual. Si usted necesita muebles, algo que vaya a utilizar en su hogar o en su oficina, no dude, vaya a Son Ideas. Para hablar de este tema hemos invitado en esta programación al doctor Gonzalo Silva Hernández, importante abogado penalista, ex magistrado, juez de la Corte Suprema de Justicia, con quien vamos a analizar este particular. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque es un versado, es muy conocedor en el tema penal y las leyes hablan, muchas de ellas, de incrementar las penas en ciertos delitos. Doctor, ¿cómo está? Gracias por atender este requerimiento. Muchas gracias, señor licenciado, por la invitación. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su percepción de lo que se ha podido evidenciar en estos proyectos de ley enviados por el presidente de la República para conocimiento de la Asamblea? Mire, la legislación ecuatoriana suscita innovaciones, cierto. Esta es pública y sentida en toda la República. Los pueblos, incluso los más cultos de instituciones estables, cambian, se amoldan a los nuevos sistemas, no se diga el nuestro, que es fruto de un montón de convulsiones y revoluciones sociales que no terminan. Cierto es que se requerían determinados cambios, más en el campo penal. ¿Por qué? Porque en el campo penal, la ciencia penal no es estática, siempre es evolutiva y tiene que acoplarse a la época cronológica en que nos encontramos y a la jurisdicción en que se van a implementar estas disposiciones. Necesariamente tienen que haber pero cambios. ¿Son necesarias? Es la pregunta, ¿no es cierto? No siempre las leyes, por más benévolas que sean, son aceptables, como tampoco las más severas son ejecutables. Esa es una regla general. El pueblo ecuatoriano en el mes de abril aprobó en índice mayúsculo las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en particular determinados artículos que van del terrorismo, la financiación, la delincuencia organizada, la tenencia y porte de armas, etc. Mencionó, ¿no es cierto? Pero el error presidencial, a mi entender, y que también es un error de corte constitucional, porque la Corte Constitucional dirá, sí, yo aprobé simplemente porque vi el formato que era constitucional, pero van a devenir una serie de demandas inconstitucionales una vez de que el Congreso de la República se pronuncie sobre esta sustanciación como aval a la consulta popular. ¿Por qué? Usted dice que a pesar de que es una decisión de la ciudadanía aprobar estas reformas a través de la Asamblea Nacional, ¿pueden haber demandas de inconstitucionalidad? Por supuesto,
¿Por qué? Porque en las preguntas de la consulta popular, en particular el endurecimiento de las penas y estas que sean cumplidas totalmente, pues no se dijo en forma alguna en el anexo cuánto, a cuánto vamos a implementar. No, esto es un populismo penal. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que el pueblo aprobó, sí, subamos las penas, no sabemos cuánto. Entonces, ahora nos encontramos frente a una realidad que, de acuerdo a esta consulta, se dispuso que en el plazo de 5 días se envíe al Congreso de la República ya los anexos debidamente fundamentados, con exposición de motivos, y ahora está en manos del Congreso de la Nación. A través de proyectos de ley, son 5 proyectos de ley, ¿no? Exactamente. Respecto a esta, no puede cambiar, no pueden cambiar. Entonces, mi preocupación es la siguiente. Pensaron un poquito en que la proporcionalidad entre las infracciones o de los delitos y las penas, que consta en la Constitución de la República y en todas las constituciones de la República, al menos en América y en Europa, ¿no es cierto? Porque todas devienen de un solo cuadro, de una sola matriz, que es los delitos y las infracciones y las penas elaboradas por el Marqués de Beccaria, César Bonezano. Todas, desde el año 1764, porque no habían códigos. Recién el Código Penal de Francia del año 1804 ya recoge parte. El Código Belga de 1830, que es base de nuestro código, porque es fuente inmediata, 1830. Claro. Entonces, se elaboró el Código Penal del año 1838 en el Ecuador, copiado de la fuente inmediata del Código Belga y del añejo Código Francés de 1804. De allí vino a 1871 una reforma mayúscula en el tiempo del presidente García Moreno. Vamos a 1906, en el tiempo del presidente Velasco, el tiempo del presidente Alfaro, 1938, Enrique Gallo, y al actual. Han habido, sí, por supuesto, una serie de reformas durante todo este tiempo. Es que son necesarias. Pues. No podemos estar hablando de un código de 1830. Indudablemente. Pero las bases están allí. La República. Ya. Pero las bases consustanciales para la elaboración de un código, en uno de los requisitos a los que me he mencionado, es la proporcionalidad entre los delitos y las penas. En el año 2023, el 29 de marzo, exactamente, o sea, hace un año, ya se hicieron unas reformas, previas por supuesto en el trámite, sobre esta clase de delitos, particularmente terrorismo, financiación, delincuencia organizada, porte y tenencia de armas. Y se impusieron otras penas. Ya se actualizó, digamos. Exactamente, en un año. ¿Se tipificó con nuevos delitos, en este caso con una nueva denominación? Los mismos, pero un poco más ampliados. Pero con mayor sanción. Pero, por ejemplo, la extorsión. Todos, el secuestro extorsivo, etc. Ya, perfecto. Pero vamos a lo principal. En que esto esto era manual del Congreso Nacional, pero se consultó. Ya. Pero ahora nos encontramos frente a una desproporción entre las infracciones y las penas. ¿Cómo puede usted entender de que la tenencia de armas, que era sancionada ya con la reforma de hace un año, de 6 a 1 año, hoy se incrementan a 10 a 13 años? El porte de armas, que antes era de 3 a 5 años, con esta reforma de hace un año, hoy es de 19 a 22 años, por citar. El terrorismo, la delincuencia organizada, etcétera, se ha incrementado en 2, en 3 y en 4. Pero yo le entiendo perfectamente, doctor, pero en este caso no serían decisiones disuasivas, digamos, para incrementando este número de años en esta pena, disuadir a que se cometa el delito, a que se llegue en este tema de la tenencia de armas de manera ilegal, de armas de largo alcance. Está considerado, señor licenciado, criminológicamente 4 fases importantes: el delito, el delincuente, la delincuencia y las medidas de seguridad.
Estas son las bases, pero estas no varían en el delincuente. La filosofía del delincuente es delinquir. Y por más severas que sean las penas... No le importa las penas que la pena que pueda existir en este caso. Porque sabe que tiene una constitución garantista, porque sabe que tiene un código orgánico integral penal que es un manual, el mejor vademecum en su favor jurídico, porque sabe que tiene una insensata actitud de jueces, de fiscales en su actuación, etc. Entonces, vamos al problema. Cuando ya se den cuenta, fiscales y jueces, si no se han dado cuenta, y los infractores, de que muchos de estos delitos ya no van a ser susceptibles de este manual inconstitucional que viola todos los tratados y convenios internacionales, que se llama cooperación eficaz, ya no van a tener. ¿Por qué? Por dos razones. Bueno, pero pues, eso es lo que se buscaba, pues, que cumplan la pena, que cumplan los daños que tengan que ser. A esto vamos. Justamente usted está diciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque en toda clase de delito, la cooperación eficaz se puede aceptar, ¿no es cierto? Con una rebaja consustancial en el trámite, ya, perfecto. Pero depende al manifestarse... Depende de la fiscalía, ¿no? En este caso. Sí, todo depende de la fiscalía. Pero al manifestarse que las penas se cumplirán en su totalidad, ya no puede rebajarse. Lo que puede es incrementarse con agravantes a estas disposiciones. Y si usted ve, por ejemplo, en uno de los delitos, la pena va de 26 a 30 años. Entonces uno se pregunta a 32 años, a 32 años. Usted se pregunta, ¿y cómo así 32 años? Porque si le suben el tercio con la agravante, ya son 40 años, y nuestra legislación no supera los 40 años de prisión. Entonces vamos a tener, sí, algunos inconvenientes, vamos a tener, sí, otros en aplicación, otros en descontento, otros en aceptación, pero en el fondo del mar eran tan indispensables una sobrefacturación en determinadas penas. ¿Usted le ve que hay una desproporción, Sí, doctor, señor, dentro de lo que aprobó la ciudadanía, pero dentro de lo planteado ya por el Ejecutivo? ¿Hay una desproporción en el incremento de las penas? Y además de eso, señor licenciado, la gente también se da cuenta y dice, bueno, muy bien, han puesto por la delincuencia organizada, han puesto para el terrorismo, han puesto para todo, claro, perfecto. ¿Y qué es del peculado? ¿Y qué es del cohecho? ¿Y qué es de la concursión? ¿Y qué es del enriquecimiento ilícito? ¿Y qué es del enriquecimiento privado no justificado? 5. No puede el legislador incluir. Ya no puede. No pueden incluir. No, puede hacerlo internamente. Aparte. Exactamente. Una nueva reforma al COI. Exactamente. Pero que nazca de la iniciativa, puede ser gubernamental como puede ser más legislativa. Pero no pueden cambiar lo que la consulta popular definió. ¿De pronto es por la incidencia que tienen este tipo de delitos en este momento? ¿Usted no cree que más incidencia tiene que se roben la plata del Estado, de las arcas nacionales, del erario nacional, y que los rateros y los ladrones estos que se roban estos dineros caminen y pululen por las calles y por el exterior, que se den el lujo de acreditar fianzas de $18 millones en los Estados Unidos como Polid, cuando aquí se necesita 15 millones para todo este problema de aireación en el metro de Quito. Por favor, entonces esto se le fastidia a la gente. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Esto es lo que hay que prever. El Congreso Nacional, pues tiene la obligación de sustanciar esto, creo que tiene 42 o 43 días adicionales. Claro, esta comisión, 60 días dados por la por la propia al pleno, lo aprobado por el y pueblo, se aprobará. ¿No? Incremento de penas, se dijo, una consulta. Incremento de penas. Sí. ¿Cuáles penas? Ahora recién manda las penas. Claro, usted ya señalaba, en los anexos no se decía nada de esto. No. Pues no. Y además de que no se leía ni con lupa, ¿no? Sí, pues así lo estoy viendo. Ni con lupa. Es a veces es una cuestión terrible. Parece una burla, ¿no? Es una burla, sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Congreso va a decir, muy bien, si la pena es del delito de tenencia de armas,
de 6 meses a un año, que es lo que nosotros, porque son los mismos, en su mayoría, los mismos, dijimos ya en marzo del año 2023, pues lo incrementemos, por decirlo, de un año a un año y medio, ya es un incremento. Esto contraría a la pretensión gubernamental. Claro. Pero constitucionalmente está avalado, porque dijo incremento de penas, están incrementando. Ya. Ya. Usted dice que en la legislatura se puede bajar claro. lo que le está proponiendo en el Por proyecto de ley, supuesto. en el incremento de penas. Desde luego, porque esto no Bueno, fue aceptado. Pero vea, usted hablaba de populismo penal en este caso. Sí. La gente va a reaccionar, pues la gente lo que quiere es la pena más dura, que sea la más coercitiva en este caso para los delincuentes. Mire, las penas mientras más graves, mientras más duras sean, son irrespetadas, vuelvo a repetirlo. Son otros los factores que deben primar respecto a la imposición de la pena con el antecedente del delito. Siempre tiene que analizarse factores. Si tenemos factores sociales, económicos, políticos, si no tenemos una seguridad jurídica, si tenemos jueces y fiscales que son inmorales, incapaces, que son prácticamente hedonistas, que ellos sí constituyen un caso de patología social, etcétera. Si no tienen trabajo, si no tienen... ¿Qué importa las penas mayúsculas? No va por ahí, va por otro lado. Y las políticas de Estado las que tienen que primar. Cierto que un código tiene que ser sancionador, indudablemente, como nos repetía Carrara en algún momento, es un hecho inmoral que debe ser reprimido y sancionado. Cierto, nadie desconoce, porque tampoco podemos continuar a vivir en una barbarie. El problema nace hoy, ya cuando todo esto está en las manos del Congreso Nacional. El Congreso va a cumplir. Ya, pero lo aprobado por el pueblo está allí. Sí. Los proyectos de ley están allá en la Asamblea. ¿Se puede o no se puede modificar? ¿El legislador puede o no puede hacer sus aportes o puede bajarle de lo que está proponiendo el Desde luego, Ejecutivo? porque esto no estaba aprobado. Estaba aprobado el incremento, pero no esta desproporción. Yo no comparto con las desproporciones. Comparto con la proporcionalidad. Esto. Comparto con la proporcionalidad que los delitos económicos, que son el peculado, acoso, etcétera, que no tienen que ser imprescriptibles. No, ¿por qué razón tienen que ser imprescriptibles? Las acciones como las penas y la plata. Es lo que uno tiene que ver primeramente. ¿Cómo hacen los americanos? Primero lo investigan, cogen toda la plata y ahora sí vamos al juicio. Es correcto. Aquí es al revés. Entonces, el problema que van a hacer ahora va a ser Congreso Nacional, Gobierno Nacional. ¿Por qué? Porque los congresistas, los señores congresistas, van a decir muy bien, aquí está, perfecto. El gobierno... ¿Usted ve que puede haber una confrontación, dice en este caso? Creo que sí. En el tratamiento si que no se dé. tratan esto con mesura delicada y frontalmente, ya, pues pueden haber una serie de problemas entre unos y otros. ¿Por qué razón? Porque el pronunciamiento del Congreso Nacional va al veto presidencial o la aprobación. Porque no se olvide que las leyes, de acuerdo al Código Civil, tienen vigencia desde la promulgación hasta la derogación. Tácita o expresa. Las leyes no son retroactivas tampoco, ¿no? En este caso. Además de eso, no son retroactivas, porque todas estas disposiciones que se avalen después con la promulgación deberán ser para lo posterior, Y tan cierto es que ya mismo va a ver la próxima semana cómo, si es que aceptan o no aceptan los procesos abreviados, unas cooperaciones eficaces. No, pues oiga, hay una cantidad enorme de estos, va a haber ¿no? los problemas que van a haber. Que están pidiendo ahí los involucrados en el caso Metástasis, en Purga. Usted va a ver y van a decir, no, es que en este código no había esto, las reformas fueron otras, nosotros cuando cometimos los delitos fueron en tal tiempo, no existe la retroactividad y por el problema de la favorabilidad, a mí. Así cuando se aprobó el COI, pues, doctor. Exactamente. Entonces, esto es ya no decisión. Para este delito, para este tiempo, este código y para este otro código. Entonces va a ser definitivo o definitorio. En este caso, del caso Metástasis y Purga, entonces, la decisión del juez, no de la fiscalía, del juez, porque la fiscalía está haciendo su papel de ellos presentar, que también deberían analizar si proceden o no proceden, ¿no? Pero después es el que decide. Pero volviendo al tema del enfoque,
veto. Si es parcial, regresará. Claro. ¿Para qué? Con las enmiendas, las reformas, etcétera. Un negociado. Es que le veo en este caso que el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, está más que tranquilo en ese aspecto, pues. Bueno, Vea que en la propia comisión, esta comisión especial que se designó en la Asamblea, no hay mayor incidencia, que digamos, porque yo pienso que esto del veto presidencial le garantiza que va a salir con lo que propone el Ejecutivo. Porque en la Asamblea no van a haber o habrán los votos para ratificar. Sí, tendrá que haber los suficientes votos de las dos terceras partes para ratificar. 92 votos. 92 para ratificarse en este caso. Pero habría que ver con cuántos votos la Asamblea Nacional ahora puede aprobar. Aprueba. Entonces, por eso le digo, señor licenciado, todo dependerá de la decisión del Congreso Nacional. Ya, pero usted me decía al inicio que los asambleístas no pueden modificar este tema. No pueden. ¿Y entonces estos artículos, estos son aprobados, pero aquí, señor, no mandó la pena, usted no impuso ninguna pena, el pueblo ecuatoriano aprobó este incremento, aquí está el incremento. Te mandé nosotros el incremento. Estoy avisorando como los procesos abreviados. No le pongas esta pena, bajémosle esto otro. Conversemos con esta cuestión. Ay, por Dios, esto no es un mercado. Las leyes no son un mercado. La justicia es un equilibrio entre la moral y el derecho. Moralmente se tratan los casos y jurídicamente se resuelven los casos. En este caso, pues van a tener problemas. Sí, señor, van a tener problemas. Ya, pero reitero, ¿cómo sustenta usted que el legislador puede bajar de el monto, el número de años? ¿Por qué razón? Porque van a decir, cuando inviten a abogados penalistas, doctrinales, que sepan de qué se trata, a decir de dónde viene la proporcionalidad entre las infracciones y las penas. Van a decir, ¿por qué se pone de 16 a 22? ¿En base de qué? ¿Cuál escuela del derecho o de la escuela penal es el sustento para esta subida o bajada de penas? Dijo Ferri. ¿Quién es Ferri? ¿De qué escuela? Positivista, clásica, preclásica. ¿De cuál escuela es? ¿Qué dijo Ferri? Él es el único que dijo, los positivistas, a mayor delito, mayor pena. Lo que se conocen como una cantidad de obras del escritor Enrico Ferri sobre la peligrosidad. Entonces, allí tiene que analizarse. A ver, ahora sí, enfoquemos del plano social. ¿Cuántos muertos hay? ¿Es necesario este incremento mayúsculo? Pero no estamos pensando sino solamente en subir las penas. ¿Y por qué no decriminalizamos? O sea, desaparecemos del catálogo penal tantas y tantas leyes que son de bagatela. Pero eso puede darse pero no lo hacen. A posterior, pues. Pero doctor, no lo han hecho. Este momento, de pronto yo estoy entendiendo. El presidente está escuchando el clamor de la ciudadanía y uno de sus elementos para luchar en contra de la delincuencia organizada es esto. Si el presidente, que aprobó la el señor presidente de la República consultaba, yo no voté por la consulta. En estas dos preguntas no. Porque dijo, ¿cuánta pena? ¿A cuánta pena? Y si hay una pena mayúscula, van a cumplir toda la pena. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? No. ¿Y los procesos de rehabilitación? ¿Dónde quedan? La Constitución está prevé eso. Los convenios, tratados internacionales y todas las legislaciones del mundo prevén también eso. ¿El incremento de penas va a posibilitar de pronto la reducción en la tasa de criminalidad? No, en este caso, doctor Gonzalo. No. Mira, ya en el año 1943, en una conferencia que dio un checo, Rodenquisky se llamaba, dijo, los estados nunca tienen que pensar que el delito va a desaparecer. Va a descender, pero hay que tratar que se desciendan a límites tolerables. Esto es. Pero ¿cómo tenemos límites tolerables a qué? Con todos los antecedentes de enfoque jurídico al que me he manifestado. Entonces, el delincuente crea el delito. El legislador recién crea la ley. Porte de armas.
tenencia de armas, y dicen y municiones, ahora dicen municiones. ¿Se aprobó esto? ¿Municiones también? Sí, ya perfecto, se aprobó. ¿Qué es municiones? ¿Dos o más? ¿Singular o plural? Es plural. Entonces, si encuentran con una sola, no es delito, no hay delito. Depende de la interpretación. Exacto, En este es que nuestro código, en su artículo 13, prohíbe la interpretación analógica, sino la propia, o sea, la literal. Que esto no es, esto no es nuevo. Esto viene desde Federico von Savigny, un alemán. Claro, que es parte de la elaboración del Código Penal alemán de 1871, con von List. Entonces, esto saben esta gente. Entonces no son locos estos alemanes, no son locos los italianos, no son locos los españoles. No fueron locos nuestros ministros de corte, ni tampoco los legisladores que hicieron tantas leyes, que sobreviven. Desde luego, el derecho penal internacional es muy amplio, pues, ¿no? En este caso, ya hay que tomar en cuenta todos estos, ¿Es el derecho comparado? Estos pensadores, los que implementaron, que lo hicieron en base a la experiencia también. Pero el mundo cambia, ¿no? Indudable. El mundo está globalizado, la delincuencia globalizada, por eso le el manifiesto. delito globalizado. Por eso le manifiesto. Ya tenemos que comenzar a pensar en que la delincuencia organizada no tiene que estar separada de la asociación ilícita. Si la asociación ilícita es el delito global. Mire usted. Pero hagamos esto y después comienzan las otras reformas. Esa sería digamos... Esto ya parece un Frankenstein. Porque si usted comienza a sumar desde el año 2014 al presente, vamos en agosto a cumplir 10 años, ya tenemos otro código penal. Con tanta reforma que se ha hecho, tanto al código, al sustantivo, al adjetivo y al de ejecución de penas. Es otro código prácticamente que se ha hecho. El anterior duró 50, con reformas y todo. Había que solamente actualizarlo, por eso dije, actualizar a la época cronológica y la circunscripción. El homicidio es homicidio. No. Es que hay que dividirle al homicidio con el sicariato, que el sicariato con el femicidio. Pues Dios, la persona que mata, no dice el hombre o la mujer, es la persona. Esta pena, con estos agravantes, tendremos que pensar en el derecho penal matemático y eliminar esta discrecionalidad que entregan los códigos, incluso estas reformas que envía el gobierno, para que los jueces negocien, para que los fiscales negocien penas de 16 a 19, 16. Bueno, pero ¿en base a qué se negocia? Exacto, porque ¿en base a qué? Si es que existe una sola agravante, porque todas son con agravantes en esta clase de delitos, y poner la pena mayor, ¿por qué tienen que poner la menor? Pregunto, es derecho penal matemático, así de fácil. Doctor, ¿usted ve que van a haber complicaciones entonces? Sí, señor licenciado. Yo estimo que los señores legisladores van a considerar, y gracias a que van a escuchar muchos de los comentarios que otros abogados también lo hacen con debida soltura. Lamento mucho que no escucho a la Federación de Abogados, al Colegio de Abogados de Pichincha, a la academia. No veo abogados penalistas que trabajan como profesores de universidades, que se pronuncien sobre estos temas, que inviten a un foro y que apostemos lo que ya estamos escribiendo y hablando. Pero es que se le ve medio complicado, pues, doctor, porque... muy vanidosos. Por ejemplo, lo que usted sostiene, en este caso, que la proporcionalidad de la pena y no el desfasarse, como se está planteando en este momento, no sería aplicable, no es muy popular. Es que porque la gente quiere eso. Pero que las ¿qué clase de proporcionalidad puede usted hablar? ¿De qué clase de proporcionalidad? Si la tenencia, el porte de armas le van a subir de 10 a 13 años y el enriquecimiento ilícito no llega a esa pena. Y el que se roba 500 millones de dólares no llega a esa pena, sino de 10 a 13. Y con las mismas agravantes subirán más la pena. Por Dios. Hay que ser sensato también. El derecho penal es de reflexión, es objetivo, no de ilusión. Ese es el campo penal. El de mesura, el de delicadeza, el de respaldo.
En la exposición de motivos, por eso es lo que se dice esto y esto otro. Ahora, como usted dice, hay que tomar en cuenta también la política de rehabilitación. Pues no estamos hablando nada de política de rehabilitación. Aquí no existe una sola. De pronto, con este tipo de delitos o delincuentes, ¿pero de qué política podemos hablar? ¿A qué cárceles? Sin cárceles no puede haber penas de cárceles. Y sin pena de cárceles no puede hablarse de derecho penal punitivo. Entendíamos que las 2 cárceles que dijo el señor presidente vamos a tener, no tenemos ni siquiera los cimientos, que es de máxima seguridad. Se ubicaron algunos sitios. ¿Cómo va a ser la máxima seguridad en el Pastaza cuando sectores tan maravillosos para ser sobreexplotados, para explotar y sobreexplotar? ¿Esa es una cárcel? No, el sector, la margen izquierda occidental del río Pastaza, que asciende al Puyo, arriba, y desciende hasta Pelileo y Píllaro. Son terrenos de gran producción. Allá quieren mandar a las cárceles, como cárcel, ¿no? Usted le ve, no es un sitio, no son sitios que han sido analizados, estudiados. Bueno, la comunidad también se opone en ese aspecto, ¿no? Pero las políticas hay que ver, doctor. Esto podría significar que al fin y al cabo acabamos de tener política penitenciaria, política de rehabilitación. Es que eso no se aprecia, señor licenciado. O hay mucho secretismo o no lo hay. Las políticas de Estado son públicas y solamente emanan del señor presidente de la República. Aquí no sabemos. Metástasis está. Esta es la política de metástasis, no sabemos. Ahora estamos hablando de una segunda metástasis, no, tampoco sabemos. O sea, del plan Fénix, dice usted. Sí, exactamente. Digamos, del plan Fénix, no sabemos. Ni el primero, ni la segunda. Lo que sí vemos es a militares preocupados por la situación política y situación delincuencial. Vemos a policías muy preocupados por la situación política y delincuencial. Ven que no obtienen todo su beneficio, capturan, recuperan, y pues ¿dónde está esta situación? Esa ha sido otra reflexión. Entonces, oiga, tanto capturado. ¿Dónde está? ¿Dónde Tanta está? plata. ¿Por qué tiene que esperarse tanto tiempo para quemar o destruir la droga? Quintales y toneladas. Entonces, ¿por qué? Ya tenemos bases que anteriormente vendían. Se hacían los que se robaban las bodegas y se llevaban la droga. Por Dios, ¿dónde está esta situación? No tenemos. No sabemos cuáles directores hay de prisiones ahora. No sabemos. Conocemos al director del SNAI, sabemos que es un general, pero no sabemos cuántos directores están designados en todo el país. No sabemos absolutamente. ¿Qué políticas penitenciarias? Porque todo esto va también, pues, acoplado conexamente con políticas penitenciarias. Desde luego. Tiene que haber procesos de rehabilitación, de resocialización, de readaptación, de reeducación, de rehabilitación para una rehabilitación. Eso no lo tenemos acá. No sabemos absolutamente nada, si no tienen ahora que comer los pobres presos. Es injusto también, señor licenciado, de que a esta gente haya cometido los más execrables delitos. Nadie está para juzgar eso, son los jueces los que deciden. Y muchos de los jueces y fiscales envían a gente honorable a cumplir penas que no se merecen. Dice, gente inocente. Pero están un montón. Yo he defendido tantos casos, son más de 4 décadas que estoy en defensas y conozco perfectamente. A mí no me enseñan. Entonces, ¿qué es lo que acontece? A los presos no les dan de comer. Están comiendo una sola vez al día, ya no les dejan ver. Deben estar muy famélicos esa pobre gente. Dije yo hace un rato, por más execrable que haya delitos cometidos, se merecen ser tratados como seres humanos. Seres humanos. En los códigos de ejecuciones de penas anteriores se preveía cuando ingresaban la ubicación a cada uno de los internos. Hoy, desde hace muchos años, les mezclan como una morgue en viviente, les hacen sobrevivir. Eso es injusto. O sea, eso que les unen, que les mezclan. Y tampoco escucho a los defensores de los derechos humanos hablar sobre estos particulares. Pero ahí está la Human Rights, lo que me dice. Es extranjera, es internacional, no es nacional. Pero vio lo que esa disputa que se dio entre el gobierno y esta ONG, ¿no? Sí, pues. Que está reclamando de pronto las prácticas que se están cometiendo en las propias cárceles, la tortura, dice. En todo el tiempo ha habido lo mismo, pero hay que reflexionar
y tratar de enfrentar y solucionar. Porque esta es una ciencia penológica que es ancestral. Es ancestral, o sea, no es que ahora no más, las islas de los hombres solos, la Papillón, la colonia penitenciaria de Kafka, la fuga, el escape de Zanoria, por Dios, tantas cosas que en este caso. Doctor, ¿le ve que no va a ser una solución entonces? ¿Va a ser más problema que solución? El problema nace también, además, señor licenciado, de que tienen 40 días o 42 días, estamos hablando ahorita de 30 de mayo, estamos a 15 de julio ya enviándose a la presidencia. Tiene 10 días para el presidente vetar o aprobar, 10. O sea, estamos hablando ya a fines de julio. En agosto comienza ya la campaña y las inscripciones. Si el veto es total, que no va a ser porque sería un desconocimiento de la consulta popular, y más bien van a criticar y comentar. Era que mande con todos. Ya que dio el pan, pongan la mantequilla, es una invitación. ¿No es cierto? Entonces el pueblo le va a decir un ratito, ¿por qué no mandó esto? Depende. Depende. Depende cómo lo enfoquen. Exacto. Unos dirán, sí. El manejo comunicacional ahora es fundamental. Ya, pues, pero como abogado... De pronto le dicen que la Asamblea está haciendo cosas que no tiene que hacer. Ya mandarle sacando ya no puede otra vez. Ya no. Muerte cruzada ya no puede haber 2 veces en un mismo gobierno. No puede haber. Mi preocupación como abogado, señor licenciado, primero, luego de agradecerle por que me invita a este espacio, es manifestar que las leyes tienen que ser elaboradas sencillamente, fundamentadamente. Las leyes sencillas, claras, evidentes, son más sabias, son más respetadas y respetables. Cuando el pueblo de una nación aprecia de que las leyes sirven para sostener un derecho violado, pues se volca en su apoyo, no solamente para aprobarlas, no solamente para rescatarlas, sino para reconocerlas y sobre todo avalarlas. Esto es lo que hay que pensar, señor licenciado. Doctor, no me quería abstraer de preguntarle este tema de buscar el proceso abreviado. Hay mucha gente que está en estos casos, metástasis, purga, y ahora todos quieren en el proceso abreviado, quieren aportar, señalar qué mismo pasó en el cometimiento de estos delitos. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo siempre en mi ejercicio profesional no recuerdo haber hecho una cooperación eficaz, solicitar a Fiscalía. Además de que la cooperación eficaz viene desde el año 2014. El proceso abreviado viene del año 2000, con otro proceso insensato que había, el proceso de conversión, que se implementó con el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Penal anterior, del año 2000. O sea, 23 años de desgracia. ¿Hay algún inventario respecto a cuántos procesos abreviados se han dado en el país en los últimos 23 años? ¿O 24? Se va a encontrar con miles y de miles de delincuentes puestos en libertad por los mismos fiscales. Porque son los fiscales los únicos que... Claro, son los que negocian en este caso. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el proceso abreviado ahora? Como es un delito de 7 a 10 años, de acuerdo al código, ¿es susceptible de proceso abreviado? Sí, indudablemente. Pero hay una restricción de las reformas que dice que los delitos de delincuencia organizada no se someten a esto. Pero van a decirme, y mire usted que estoy reconociendo que no soy tonto, pero van a decirme, pero esta reforma es del año 2023, 2022 o 2023. Y los delitos fueron anteriores por tal consideración, sí tenemos derecho a esto. Con eso van a salir estos delatores que han destruido, no, han prostituido al Estado ecuatoriano. Han prostituido y desconocido a las leyes ecuatorianas, que han ocupado el más grande defecto que una persona puede tener, ser delator, que no deja más que la evidencia de ser un miserable informador que le favorece la ley. Van a beneficiarse. Entonces no se admire, si es que es de así, que la señora Salazar
pues con la cooperación eficaz, en vez de que le pongan 7 años, que es el mínimo, salga con el 10%, que sería 7 meses, o sea, ya ha cumplido la pena. Casi como pasó con el caso de Correa, pues acuérdese, con la secretaria. Un montón de gente. Que tenía que cumplieron penas ínfimas, ¿no? Cometiendo los delitos que habían cometido. Eso es lo lamentable, ¿no? Que este tipo de personajes, sobre pretexto de que van a aportar con información para... ¿Y a cuántos involucraron? ¿A cuántos involucraron? ¿Serán o no serán? Pero basta es que se acuda al testimonio anticipado para que hasta los jueces les crean todo. Cuando la obligación orgánica del código dice, no obstante la declaratoria de culpabilidad, tiene el fiscal la obligación de probar. Y tiene que contrastarse también. Pues, ¿Y cómo prueba? En muchos de esos testimonios anticipados no les han dado chance al resto de abogados. Por supuesto. Para preguntar. Y peor para ahora, repreguntar. Y en la etapa del juicio tampoco, porque solamente se permiten es leer y leer mal. Tiene más credibilidad el delincuente, ¿no? En este caso. Doctor Gonzalo, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, señor licenciado, por la invitación. Gracias al doctor Gonzalo Silva Hernández, abogado penalista, ex magistrado juez de la Corte Suprema de Justicia, hablando de este caso, de lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea Nacional. Vamos a ver cómo es esto del incremento de las penas, de acuerdo a lo enviado por el presidente de la República. No se olviden que estamos a través de las plataformas de Global Opinion. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdenos suscribiéndose al canal. Sus likes son importantes y también sus comentarios para seguir haciendo un periodismo responsable. Llegamos también gracias al aporte de Son Ideas, sillas y sofás que son personalizados con la mejor calidad y con una puntualidad en la entrega. Si usted necesita muebles de calidad, ya sabe a dónde tiene que ir, a Son Ideas. Esta programación se retransmite por Radio Metropolitana en la 1240 AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas y nuevos personajes. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.